Bueno, estamos en la página 13 de la Puerta del Ruach HaKodesh. Habíamos quedado más o menos por aquí. Estamos dentro de este PDF que tiene este número 13 en la página 12 de este PDF. Dice, en secreto, y hay una referencia a la Torá en Reyes 1:7. Sus espaldas podrían ser su casa y todas sus partes traseras estaban hacia adentro, como es mencionado en el Zohar en el verso. Y si lo hago, y si no lo hago, y estar y no estar, sujetos en la forma en que salieron. Ya sigue leyendo acá abajo. Sujetos en la forma en que salieron los lazos a la parte posterior del cuerpo. Leo algunos comentarios. Primero está el texto de la Torá mismo, que estaba la referencia, en Malaquín 1, Reyes 1, 7 a 25, dice, estaba sobre 12 bueyes, 3 mirando hacia el norte, y 3 mirando hacia el oeste, y 3 mirando hacia el sur, y 3 mirando hacia el este. Y el mar estaba sobre ellos arriba, y todas sus partes traseras estaban hacia adentro. Ese es el verso de la Torá y es la parte final de ese verso la que está mencionada en el párrafo del año. 4 sectores, 4 mandamientos, cada uno de ellos siempre volcados hacia el exterior con nuestra parte superior, con el dar por encima del recibir, pero al mismo tiempo acoplados a nuestra estructura, vigilando que siempre el deseo de recibir quede en ella y respetando todo lo que existe a nuestro alrededor. En cada uno de estos sitios debemos estar hacia nuestro Creador, hacia el mundo, contemplando ambos a la vez. Y al hacerlo, en cada sitio se irá construyendo la línea media. Todo el resumen ya estudiado en el proceso Ego-Man-Mad, se ven estos sitios que tienen que vivir, que tienen que ver con convivir en nuestro mundo al mismo tiempo de estar apegados y acercándonos a él. Tiene un retorno permanente de luz y comprensión cuando uno está atento a las leyes y las respeta y las sigue en nuestra vida cotidiana. Que esto nos brinda vida para ir ascendiendo en este camino. 12 bueyes, están referidos en este párrafo, los 12 bueyes de Salomón. Cuando estos 12, acá quedó mal, 12 bueyes se establecen en forma firme, el 13 es recibido. Y ahí mencionaba que los 12 bueyes estaban bajo las aguas, y esa agua que estaba encima es la luz en la Torá misma. Estamos en condiciones de dar cuando se conecta con ese elemento 13 y aportar las 13 cualidades de misericordia. 12 bueyes están bajo las aguas, pero el 13 eleva su cabeza sobre la arena. Esta cabeza ya se encuentra en Rosh, donde existe la luz de liberación para esa situación. También estaba mencionado otro párrafo que decía, y si lo hago, y si no lo hago, si doy, el malvado podría recibir para sí mismo. Si no lo hago, el justo podría dejar de recibir. No tenemos la respuesta a esa pregunta.
Nos falta sabiduría para poder responderla. Solo el Creador la tiene. Solo con nuestros brazos estirados hacia Él todo el tiempo y amarrado a nuestro cuerpo y en nuestro 2x2, respetando los 4 mandamientos, respetando las leyes que están en la Torá, sobre nuestro actuar se estará protegido por su bendición. Y nuestro actuar será correcto en su guía sobre él. Solo hay que encomendarnos a lo superior, cuidando al entorno, con nuestra mejor intención. El resto ya irá bien, nada más es necesario. La duda es solo falta de fe. La respuesta está siempre en volver hacia él. Leí hasta donde aparecían un par de letras que están en rojo en este texto, pero en el texto original son letras más grandes y indican el comienzo de un nuevo aspecto. Estamos hablando de todos aspectos que nos conectan con el Ruach HaKodesh. Esta es la puerta 7, que tiene que ver con esta luz, que es la luz de Seirampin, y es un texto que nos habla de estas características que están en esta luz y cómo nosotros en nuestro trabajo poder llegar a acercarnos a ella. La palabra Gimel Mem significa además o también. Además, lo anterior me parece ser humilde. Una vida que escuché desde lo que dice el rabino, el levita, descendiente de la tribu de Leví, de bendita memoria. Estas son sus palabras. En el nombre, en el perfume, condimento, morí, maestro, de bendita memoria. Estas son sus palabras. Que cuando se fue, salió el hombre, Adán, desde la apertura, la llave de su casa, y se estresa. Si tiene, aparece un perro frente a él y su cara está contra la suya y extiende los brazos en el suyo. Está comenzando un nuevo párrafo y tiene algunos comentarios. Primero, respecto a la palabra que guía este párrafo, las letras Gimel y Mem, sabemos que la letra Gimel es Biná de Biná, la letra Mem sabemos que es Gesed en Seirampin, y una relación entre Biná y Gesed es una relación entre esa cabeza y ese cuerpo, es la representación del creador en el cuerpo, la forma de Sefirá, de luz más cercana a nosotros, que baja hasta el cuerpo mismo para poder dar, y su relación con la sefirá más alta del cuerpo, la cual es Gesed. Esa nueva situación en ese cuerpo, desde el ponernos siempre en sus manos, en la humildad de ir una y otra vez a la derecha a Gesed, desde la misericordia. Ese es siempre nuestro man en Gesed. El sea cual sea la situación, siempre ponernos en manos de lo superior, en esa fe infinita, sabiendo que todas las situaciones que llegan por nuestro bien y son oportunidades de corrección y de acercamiento al Creador. Y en la otra mano en Geburá, alabando hacia Binah, restringiendo el deseo de recibir desde la severidad, respetando en el colocar límites correctamente al mismo tiempo, en esta escucha adecuada, esta escucha que estaba referenciada allí y que tiene que ver con Binah, ya que si vemos las partes de la cara, Binah se refiere a los oídos, esa humildad que está en el ponernos en manos de lo superior, respecto a Binah, que está en el lado izquierdo, y Gesed, que está en el lado derecho, para poder llegar
a Jochma entre ambos. Decía entonces, lo anterior me parece humilde, una vida que escuché. Se hablaba de humildad que refiere a Gesed, se hablaba de esa escucha que refiere al lado de vida. Otro comentario respecto a la palabra perfume, pero también la palabra nombre. La palabra que está escrita en el texto es una bet, y a continuación la palabra Shem, Beshem. Pero la bet también significa en, entonces podemos traducirlo como en el nombre. Pero si uno ve el sustantivo completo, bet, shen, men, bet, shin, mem, eso significa perfume o condimento. Entonces tiene ambas acepciones esta palabra. Estas palabras son un perfume, un condimento, esa, ese sabor que se va detectando, que se va percibiendo cuando uno comienza a hacer las prácticas en forma correcta. Pero también es en el nombre, se empieza a percibir ese nombre, se ve, se siente ese sabor, ese perfume en ese nombre mismo que se está manifestando, se está conociendo. Es un perfume que llega desde el morí. Morí, desde ese maestro, desde ese texto mismo que nos está mostrando la enseñanza. En este caso, el Ari, que es quien escribe este texto. El maestro que nos ayuda en este proceso. Esta alma que nos acompaña para ayudarnos. Y lo hace desde el nombre mismo de 4 letras, al que está siempre conectado y por medio del cual llega siempre todo lo sano. Y también es una referencia a nuestro propio nombre. También podemos pensar que ese Be-Shem tiene que ver con el nombre que nos han puesto nuestros padres y que fue susurrado en sus oídos por el Creador mismo, para contemplar nuestras propias características y desde allí poder acompañar este proceso en ese camino de ese retorno personal, cada vez acercándonos más a él. Este perfume, este aroma, es una referencia también a Seirampi. Estamos hablando del Ruach HaKodesh, estamos hablando de la luz en Seirampi. Y la referencia que hay de cómo se llega a esa luz o a ese nombre es a través de un perfume, y el perfume llega por el sentido del olfato. Y dentro de esas referencias que están en la cara, Seirampi es la nariz. Al contemplar todo nuestro cuerpo en ser coherentes con toda esa estructura, se va percibiendo ya una sensación de luz de ese nombre que llega en ese perfume que se está llegando a ese Ruach HaKodesh. En esa unidad que construimos paso a paso en el mismo cada vez más. Quiero simplemente mencionar el hecho de que todo este párrafo que mencionamos allí surge solo de esta palabrita con 3 letras, ¿no? Son las diferentes acepciones tomándolo desde el punto de vista de lo que el texto está intentando transmitir. Decía que el hombre Adán, desde la apertura o la llave de su casa, y se expresa si aparece un perro frente a él, y su cara está contra la tuya, y extiende los brazos en el suelo. Cada vez que una persona sale fuera de esa casa, fuera de nuestro 2x2, sale al exterior a interrelacionarse con lo exterior, abre la puerta de su casa. Eso es parte de nuestro trabajo, eso es verdad, pero esa es una relación que tiene que ser cada vez más profunda y siempre comprometida y coherente con las leyes del universo y con nuestro entorno en todo lo que hagamos. Al hacerlo por fuera de ese 2x2 y por fuera de ese lugar de confort,
siempre se siente la presión desde el exterior, porque en ese momento ese exterior y ese entorno nos quiere invadir. Y al mismo tiempo ya no se posee esa protección de estar conectados completamente con él, dos por dos. Hay que abrir las ventanas, pero al mismo tiempo seguir conectados. En el exterior existe el ego en su forma más directa. Y recordemos cuando observamos o fueron comentados los animales, que el perro, que es el animal que está mencionándose aquí, que aparece cuando uno sale de esa casa, es un animal que representa en forma pura a ese deseo de recibir o a ese... Si en ese momento que esa persona sale de ese lugar de conexión, sale de su lugar donde está protegido y contacta con ese ego, y en lugar de levantar los brazos hacia el creador, en lugar de ir como en el párrafo anterior en Gesed y Geburah para elevarse en ese man, cae hacia el ego, toda esa cabeza se perderá en esa dirección. Habremos perdido la conexión del dos por dos y estaremos fuera de su protección. Sigo leyendo el párrafo para engancharlo con lo que sigue. Dice, su cara está contra la tuya y extiende los brazos en el suelo, junto a su cabeza. Mira hacia el suelo entonces. Y semejante a quien se inclina ante ti como maestro de buenas nuevas. Si te da la espalda si te da la espalda y abre los brazos en el suelo. Dios no lo quiera. Dispara al contrario, se dirige en otra dirección. Esto puede compararse, ya es un comentario, con la situación de un maestro, ese Moré, que llega para ayudarnos, pero en realidad nos da la espalda al Creador y sus brazos se dirigen al suelo. Esa intención en realidad no era pura y va a terminar contaminando nuestro propio espacio. Influenciará hacia el deseo de recibir, hacia un Dios extraño, en lugar de hacerlo hacia Shem, porque su intención no era correcta. Ahí termina ese aspecto, que era otra faceta de esta parte introductoria respecto al Ruach HaKodesh, y hay una palabra que es una Ain, una Vav, una Dalet, esta palabra que significa más, literalmente, y que es un nuevo aspecto en este estudio. Dice, más en la cara de la conciencia, del cortar, separar del rostro, del parsuf, ya se apunta, se enruta hacia arriba, porque en la frente de la persona, en la frente de ese Adán, se notan sus acciones, etc. Y sepa que incluso en cada órgano y órgano, en todos ellos, del hombre, hay letras escritas que instruyen maestros sobre sus acciones. Siguiente aspecto entonces de este Ruach HaKodesh es una nueva situación. Dice, más aún, continuamos dando pistas sobre el tema anterior. Está dando una nueva pista por separado, pero también sigue ampliando de lo que estaba hablando anteriormente. Menciona la palabra conciencia. También esta palabra es la palabra cortar, si uno la separa de la letra Hei y toma solo las últimas tres letras, la Hei como un artículo en este caso. Esta palabra tiene las mismas letras, la palabra cortar, que la sefirá de Keter. Exactamente las mismas letras que Keter, lo único que hay un cambio acá en el orden. La Resh está al medio, en la palabra cortar, mientras que en la palabra Keter, la que está al medio es la letra Tab, y la Resh está al final, invirtiendo las letras Resh y Tab de lugar. En Keter
Partimos de la letra Kaf, luego nos dirigimos a Taf, que es Malhut de Malhut, y finalizamos en Resh, viendo el recorrido de la palabra a través de esas letras. La palabra Keter o la sefirá de Keter comienza sus fuerzas en Kaf, van hacia Tab, que es Malhut de Malhut, que está escondido en lo más elevado, pero también es el aspecto más duro a trabajar, y finaliza en Resh. Resh, que es la fuente de Sitra Ahra más dura, pero también es la palabra cabeza en arameo. En su aspecto del ego es una fuente de Sitra Ahra. Y cuando nos colocamos en Man, desde allí se convierte en Rosh en arameo. Y nos conecta con la humildad de dar. Cuando desde este sitio tan duro logramos conectar con el Creador desde allí, ocurre ese cambio en lo que está manifestando esa época. La palabra conciencia, viéndola un poco ahora también en detalle, pasa por la Kaf, luego va a la Resh y finaliza en la Tab. Es un camino que en este caso va en orden, va desde arriba hacia abajo. Desde Josma en el rey mismo, ese rey que gobierna todo Seiranpin y Malhut, sabemos que ese rey forma parte, la palabra Melek, la letra Kaf, forma parte de ese rey y es la sefirá más profunda y es la que tiene la sabiduría en ese gobierno de ese rey en el cuerpo, hasta el final de todo nuestro parsuf. Hace todo el recorrido, esa conciencia desde esa cabeza de Seiranpin en el rey, en Josma de ese rey, para que llegue ese Josma hasta la rey y hasta la Kaf, hasta la Tab, hasta lo más bajo, logre estar esa sabiduría presente. Es un camino entonces de arriba hacia abajo, todo ese recorrido, desde Josma en Melech hasta el final del Parsuf en Malhut de Malhut, en la letra T. Con este concepto se expresa también la pena de muerte prematura o excomunión eterna. Es otro concepto que está en esa misma palabra. Nos recuerda a un ser que lleva. Bueno, estábamos hablando de un concepto aquí que tenía más de una acepción y quedamos con otra acepción que expresaba la pena de muerte prematura o una excomunión eterna. Nos recuerda este tipo de sucesos a un ser que lleva toda esa luz hasta lo más bajo, eh, en el momento en que estaba disponible, en el momento que estaba abierta la conexión con lo superior y en lugar de aprovechar esa oportunidad para culminar ese paso, que es lo que se espera que ocurra en ese momento, la toma y la lleva hacia el lugar opuesto, y es una situación equivalente a lo que ocurre en Shabbat, y es como recibir esa luz de Shabbat en forma egoísta. Y eso tiene ese castigo de esa muerte o de esa excomunión por dicho pecado. También otro pasaje, el pasaje final del párrafo hablaba de la frente de la persona, que se notaban allí las acciones, etcétera. Y bueno, y eso está expresado en detalle, no solo a través de la frente, sino también a través de otras partes del cuerpo, de la cara y del cuerpo en general, que en el ser humano se encuentran dibujados esos pecados y esas virtudes, todas esas transiciones que han venido ocurriendo en su camino hasta aquí, y eso está con detalle expresado en la Parashá Yitro. En el siguiente párrafo decía, y sepa que incluso en cada órgano, en todos ellos, en esos órganos del hombre hay letras escritas que instruyen maestros
sobre sus acciones en la persona, excepto que la mayor parte de la escritura de las letras está en la frente, como fue mencionado anteriormente. Comentarios. Tal cual como se ve entonces en la Parashá Yitro, en la frente del ser humano se ve un resumen de todo lo que ha ocurrido y ocurre en su camino, todas esas fuerzas de esas letras con las que ha luchado, con batallas ganadas y perdidas en sus caídas hasta Sitra Ahra, y sus conexiones correctas con nuestro Creador. En otras partes del cuerpo también está esto expresado en forma explícita, como se indica en la Parashá Yitro respecto a los cabellos, los ojos, las manos, etc. O en otras formas, ya que toda la estructura en realidad refleja las consecuencias de este trabajo, ya sea manifestando vida, cuando la elección e intención es correcta, o enfermedad y muerte, cuando la misma es hacia el deseo de recibir y solo se está optando por satisfacer el ego, desatendiendo el propósito real de ese ser humano, el propósito superior, perdiendo esa afinidad y conexión con él, y entonces perdiendo esa conexión con esa fuente de vida. Estas letras son maestras, nos muestran, nos enseñan toda la historia, todo el recorrido, para ayudar, para mostrarnos pistas en nuestro camino de corrección, que es personal, para poder corregir desde estos errores y enderezar, enrutar nuestro camino hacia lo superior. Cada indicio que se refleja en nuestro cuerpo, mental, emocional, físico, ya sea en su forma más oculta o en una forma explícita, como nos muestra Yitro, son pistas que están explicadas en la Kabbalah sobre las fuerzas de estas letras que hemos prestado atención en una u otra dirección, para ayudarnos a nuestro proceso de autoconocimiento, ya que solo identificando todos los sectores que nos alejan de él, nos alejamos de él, podemos irlos corrigiendo uno a uno. Hay un nuevo aspecto, hay una letra Gimel, una letra Mem, que de nuevo es la palabra también o además. Dice también en su ojo o en los ojos del hombre Adán, en los cuales las letras otiot son visibles en ellos. Este aspecto nuevo refiere a los ojos y los ojos también está explicado en la Parashá Yitro, estas fuerzas que están escondidas. Incluso en el cabello, en ese cabello humano que está en la cabeza y en la barba del hombre anciano. Y en el resto del cuerpo, Guf, hay grandes instrucciones que enseñan, que son maestras sobre las palabras, sobre las cosas de Hashem. Están por encima de toda manifestación física. No, perdón, acá estoy leyendo más. Dice, sobre las palabras, cosas, y leí una parte que era el comentario. Dice, muchas cosas o muchas palabras. Y es como su color, o como su longitud, o como su pliegue, o como su inclinación, hacia arriba o hacia abajo. De esta forma es que se dibujan estos manifestaciones que se ven en las diferentes partes del cuerpo, ya sea de una manera u otra, por diferentes características más visibles exteriormente, están declarando fuerzas que existen trabajando internamente. Comentarios. Los pelos de la barba, que tradicionalmente los rabí no cortan, muestran fuerzas en la conexión de cabeza y cuerpo. Ellos desean firmemente esta conexión. Esos rabís están
dedicando su vida a este servicio y a través de su estudio un poco más religioso, eh, hacen este vínculo físico a través de la barba que en lo espiritual se sabe que tiene que ver con esta conexión entre la cabeza y el cuerpo. Que sea el creador, ellos desean firmemente esta conexión, que sea el creador y todas las fuerzas que existen en lo superior, quienes dirijan a su cuerpo, a las carencias que existen en este cuerpo. Y debido a ello se dejan esta barba larga para facilitar esta transmisión de estas fuerzas. Son ayudas que existen a nivel físico de la persona, pero no son determinantes, ya que lo que realmente importa en todo esto es la intención correcta y lo que haga esa persona en lo cotidiano, eh, luego realmente. El libre albedrío y la fuerza de voluntad en esa conexión pura con Hashem van a estar por encima de toda manifestación física. Esta palabra también significa hombre anciano. En este largo que ha tenido que ser en su recorrido para llegar a ser uno con nuestro Creador. Bueno, cuando se hablaba de esas diferentes colores o longitud o pliegues, todos esos aspectos aparecen en estas diferentes partes del cuerpo manifestados, a veces de una forma, a veces de otra, en lo que es la Parashá Yitro, y en todos estos diferentes sitios. Y acá lo menciona específicamente el texto, dice, como en el Zohar, en Parashá Yitro, y en el Tikkunim Azohar también. Hay otro lugar que también está referenciando, donde se explican todas estas partes del cuerpo, cómo revelan estas fuerzas. Está hablando de Tikkunim Azohar en su corrección número 70. Sabemos que el Tikkunim Azohar tiene 70 correcciones, más algunos apéndices, todos referidos a la primera palabra de toda la Torá, es decir, a la palabra Bereshit. Otro aspecto, dice Gimel Mem, de nuevo la palabra también, de nuevo una conexión entre esa madre y ese Gesed o ese cuerpo en su sefirá más elevada. Las uñas de las manos apretadas, de la persona, Adán, a veces yo pongo específicamente de qué forma se refiere a la persona, porque a veces usa una palabra, a veces usa otra, en este caso usa Adán, que la palabra Adán tiene ese valor numérico de 45. Como ha dicho el maestro Morí de bendita memoria, estas son sus palabras, porque ellas tienen instrucciones y buenas noticias, pero cuando en los días de la semana las instrucciones del hombre son un maestro responsable de la clipa, del caparazón. Algunos comentarios, hablaba de el Tikkunim Zohar, todos estos detalles de estas diferentes partes del cuerpo, que están allí también explicadas para poderlas aprovechar en nuestro proceso de corrección personal. Un nuevo aspecto, luego es mencionado a través de esa palabra gam, que está más grande en el texto, menciona las uñas. Esta palabra también es un sustantivo que significa clavo. También significa el adjetivo apretado. Está hablando de aspectos duros que ese ser no puede desaprender. Hablamos de las uñas y las uñas sabemos que es una parte que ya no está viva del tejido, está todavía pegada al cuerpo, pero es como algo, si uno ve las partes que están en el cuerpo respecto a lo humano, lo animal, lo mineral, lo vegetal, este aspecto de la uña es ya un aspecto de los más
de los más alejados del humano, o sea, es un aspecto ya como mineral que está pegado a ese cuerpo. Y ese ser lleva a esas partes con esa sustancia ya inanimada, las lleva a todas partes. Están apretados, oprimen, no dejan a este ser libertad de acción. Lo mantienen esclavo. Nos recuerda un poco esos aspectos, esto que está comenzando a mencionar. Y dice entonces que esos aspectos pueden llegar a ser buenas noticias cuando uno se es responsable de ellos, responsable de esta actividad. El conocer estos aspectos que nos oprimen, esos aspectos de nuestro ego, siempre es el primer paso para poder corregirlos. Siempre van a ser buenas noticias el conocerlos y hacernos cargo de ellos en este camino de corrección personal, ya que ahora que son conocidos, uno podrá comenzar a trabajarlos. Antes, cuando uno pensaba que no eran tan graves, por decirlo así, uno los dejaba pasar de otra manera y no estaba atento cuando nos terminaban dominando en la vida cotidiana. Está dicho, cada vez que un ser supera cierto paso en su trabajo de acercamiento a Shem, cuando completa ese gadlut de ese pequeño paso, es premiado con conocer un nuevo defecto. Es la forma que el Creador nos da para seguirnos dando oportunidades de acercarnos cada vez más. Entonces, cada vez que un aspecto es finalizado y corregido, lo que ocurre es que un nuevo aspecto de esa parte muerta en nosotros es conocido para poder seguir avanzando en el proceso de acercamiento hasta que llegue esa corrección final o ese marketing. Durante todo el proceso en Seirampi, y es en Seirampi que estamos estudiando este texto, porque estamos hablando de Ruach HaKodesh, en todas las sefirot de nuestro cuerpo existe el perfeccionamiento de esa vasija, de ese clip. Dice, para poder luego en Shabbat, en ese momento final, luego de esos 6 días, ascender hasta lo más alto y corregir toda la estructura. Y todas las referencias están presentes y este es el libre albedrío que esa persona usa para moverse en una dirección, en la dirección correcta hacia Hashem, o si no lo hace, hacia el otro lado, hacia el sur. Decía allí, dice, ser responsable, un maestro responsable del caparazón, dominando las uñas, dominando esos aspectos muertos que están pegados. Pero en la víspera de Shabbat, Erev Shabbat, otro que sumergió otra profundidad al hombre hacia el honor, el respeto, la gracia de ese sábado, de ese Shabbat, de ese momento en el cual esa luz divina está allí disponible. La luz Or, desde un lado, que es sagrada, santa, y todas sus instrucciones son desde ese lado santo, sagrado, la palabra Kedushá, y duran hasta donde está escrito y luego regresa su iluminación. Algunos comentarios, hablaba aquí respecto a esas uñas o a esos aspectos encarnados de esas hipot, por lo menos estábamos recordando y hay similitudes en una cosa y otra. En el caso en que esas uñas sean quienes nos dominen, esos aspectos nos recuerdan a esa muerte y a esa atadura que está en el ego, a ese aspecto muerto que está pegado. Estas clipot seguirán haciendo cada vez más duras. Existirán nuevas capas en ellas que nos alejan de él.
Es como una uña que no se corte, que sigue siendo y creciendo allí cada vez más gruesa. Pero en la noche de Shabbat, luego que se recorrió todo Seirampi, todos los 6 sefirot del cuerpo fueron transcurridos desde Binah, y Binah ya está, desde Malkut, transcurrieron, se transitó todo ese cuerpo, todos los 6 días previos fueron trabajados, y en la noche de Shabbat existe la posibilidad de conectar con la madre, conectar con Binah directamente. Todo lo trabajado en la semana puede conectar con la luz e ir entonces corrigiendo ciertos aspectos uno a uno en nuestro proceso. Hay la posibilidad de finalizar ese paso. Allí estamos en lo más bajo de la estructura y al mismo tiempo la luz superior de Binah está disponible para conectar con ella. Y si en ese momento existe una conexión pura entre ambos extremos, y de ahí es que ese día en lo religioso es un día solamente de conexión y de oración, no existe otra chance, no existe cualquier vínculo a cosas que sean con manos y pies, porque todo lo previo ya fue hecho en realidad y solo falta el aspecto final de ponerse completamente en manos de esa santidad que está disponible. Desde esa carne, desde todo ese trabajo que se hizo, se va a ver lo divino y cierto aspecto se habrá corregido, se habrá liberado. Malhut se habrá convertido entonces en la corona de Seirampi cuando esa luz ya regrese para el siguiente paso y así continuar avanzando en este proceso. Malhut tiene la posibilidad de conectar a lo más alto, a la luz más elevada desde el lado de la santidad en ese día. Ya habíamos leído este siguiente párrafo, leo el comentario, dice, en el momento del retorno, cuando Malhut regresa, porque estaba hablando ya cuando regresa la vuelta, en el momento que baja Malhut de nuevo el cuerpo, a Seirampin, a todo Son, porque ya trasciende Son, llega a Binah y luego regresa. Y ahí ilumina a ambos, ilumina a todo Seirampin bajando, ilumina a Malhut y ilumina hasta nuestro mundo y corrige ciertos aspectos. Cuando Malhut regresa, libera a todo el cuerpo, a todo Son, de ese aspecto de esa clipa que fue trabajado correctamente. Y entonces está pronto para ese nuevo paso en una nueva semana, en un nuevo proceso para continuar su cambio. Y ahí comienza a hablar ahora de los días de la semana, de lunes a viernes. Dice, como era al principio, de lunes a viernes, en los días de la semana. Otro aspecto, y ahora son unos aspectos que tienen una letra a continuación. Ya habíamos visto el primero de estos tarush, eh, de estos requerimientos. Ahora estamos en el número 2. Requerido 2. Segundo requerimiento que es mencionado en el texto, y va a haber muchos más en realidad. Voy a avanzar un poco para mostrar, pero bueno, no avanzó mucho porque no está en esta página, sino que está en la siguiente serie. Segundo requerimiento, dice, en el asunto de la sabiduría de conocer el rostro, el asunto de conocer en completitud todo un parsuf. Sabemos que un parsuf son las 10 sefirot de cierto aspecto, y uno cuando llega a esa cabeza, a ese superior, porque hizo las prácticas correctamente, algo se revela y algo se nos muestra y uno tiene ese aspecto de sabiduría que es brindado por él porque ese trabajo fue hecho y va a comenzar a hablar un poco de eso. Dice, la escritura está escrito y está explicado en Job 19:26. Y después de mi piel la arrancaron y desde mi carne. Comentarios. Ese segundo requerimiento, en la página 9, acá estamos en la página 13,
Habíamos visto el primero de estos requerimientos, el requerimiento Aleph, que ese primer requerimiento hablaba de muy placentero, amoroso el asunto con respecto a conocer el Parsuf. Jokma, la sabiduría. Sabed que en el hombre están grabadas 22 letras del Aleph-Bet, del alfabeto. De esto se hablaba en ese primer requerimiento, lo que era requerido conocer al principio. Estaba hablando un poco de esas 22 letras, cuando se comenzaba a hablar de estas letras y todas las referencias brindadas al respecto. Ahora pasamos a un nuevo requerimiento a ser tenido en cuenta para obtener nuevas pistas en este proceso. Nos habla en principio del Parsuf en completitud, de reconocer la Sefirot, de tener percepción de las diferentes partes que lo componen para identificarlas en nuestra estructura y avanzar en ese proceso, en esa depuración de nuestro autoconocimiento. Acá estaba referenciándose al libro de Job en 19:26, pero copié un poco más, copié un poco de todo ese párrafo 19, o sea, desde 19:20 a 19:29, y simplemente una observación, que el párrafo que está mencionado es el 19:26, y 26 no es cualquier número, porque 26 es el varón numérico del nombre de 4 letras del nombre Jabania. Leo desde el 19:20 al 19:29 para dar un poco más de contexto a lo que está narrando Job en este pasaje. Dice, mis huesos se pegaron a mi piel, ya a mi carne, y escapé por la piel de mis dientes. Tened piedad de mí, tened piedad de mí, vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues como a Dios? ¿Y por qué no te sacías de mi carne? Ojalá se escriban mis palabras. Ojalá estuvieran inscritos en un libro, con cincel de hierro y plomo. Para siempre en la roca deben ser labrados. Pero yo sé que mi Redentor vive, y el último en la tierra, él perdurará. Y después de mi piel han cortado en esto, y de mi carne veo juicio. Y este es el párrafo, el 26, que es mencionado en el texto. Dice, que yo veo por mí mismo, y mis ojos han visto, y no un extraño. Mis riñones se consumen dentro de mí. Diréis, ¿por qué hemos de perseguirlo? ¿Y cuál es la raíz del asunto que se encuentra en mí? Temed a la espada, porque la ira de las inequidades es la espada, para que conozcáis el despojo. Hay algunos comentarios respecto a este pasaje en el libro de Job. Dice, en todas las manifestaciones de la piel se va mostrando el juicio, todas son muestras de nuestros fallos y aciertos, son ayudas para este proceso que allí se reflejan. Luego hay un comentario respecto a los riñones. Se sabe que lo que es el agua de vida, y esto es una acepción ya de medicina china, esa agua que compone toda la parte física del cuerpo está eh, dirigida por estos riñones en lo que es la vida del cuerpo físico. En la medida que permanecemos apegados al ego y a las clipot, esa agua se va a ir consumiendo, esa agua que es esa vitalidad que tiene ese cuerpo se va a consumir lentamente por una conexión incorrecta, una conexión hacia ese deseo de recibir y no hacia nuestro creador. Y por último,
o una referencia respecto a ese temor al creador, eh, porque ese temor es la base para poder vivir apegados a esas leyes, es un temor a dejar en algún momento de tener la atención correcta, es un temor de que esa circunstancia, de esos aspectos del ego, nos lleguen a distraer. Es una atención constante lo que se desea y es un temor perder esa atención. Sigo leyendo el párrafo arriba para unirlo con lo que viene en el siguiente párrafo. Dice, en la escritura está escrito desde Job y después de mi piel la arrancaron y desde mi carne, hermandad de Dios. Aquí está implícito el asunto de conocer el rostro, el parsuf, y está en su explicación saber que no tienes cuerpo. Uf. Desde esa carne, desde esos aspectos del recibir mismo, desde lo más duro de ese deseo de recibir, se va a lograr ver lo divino y de eso se trata, de lograr estar en un recibir, pero para dar, en un recibir para poder asemejarse a nuestra verdadera tarea. Y en todas las manifestaciones de la misma, de esa carne o de ese deseo de recibir, tendremos que irlas corrigiendo hasta que el parsuf esté completo, hasta que cada uno de esos aspectos, de esas carencias, de esos desvíos, se hayan corregido, se hayan conocido previamente y luego corregido. Tenemos que conocer a fondo nuestro parsuf, toda nuestra estructura de fuerzas, para dirigirnos desde allí al Creador. Recordaremos la dualidad. Esta palabra es una referencia a Keter, esa palabra conocer, ya la vimos antes, como con otras acepciones, pero tiene que ver con la palabra Keter, porque tiene las mismas letras que Keter. Si uno saca la letra Hei y toma la letra Hei como un artículo, y entonces son esas mismas letras. También significaba cortar, era un verbo que nos recuerda a que para conectar con Keter, que es ese Abiut cero, es necesario cortar completamente con nuestro deseo de recibir. En todo un recibir para nosotros mismos, no un recibir para dar o un recibir correcto, que es lo real que uno tiene que hacer. Siempre se está hablando de esos aspectos que van hacia el egoísmo, ya que al no hacerlo solo nos dirigimos a la muerte y seremos expulsados del pueblo santo. Todo nuestro cuerpo físico es solo una vasija en la cual vivimos. Tenemos que saber que no tiene cuerpo, mencionaba el párrafo. Nosotros no somos ese cuerpo, no somos nuestra mente terrenal, no somos nuestras emociones terrenales, no somos nuestra parte física terrenal. Nada de eso es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es algo espiritual, es nuestra alma, tiene diferentes nombres y niveles, pero es algo que no se puede ver y que vive allí, vive dentro de esa estructura, eh, pero la estructura en sí no somos nosotros. El hecho de vivir aquí tiene implícito que todo este tiempo ese deseo de recibir va a tratar de tomar el control, porque uno eh, está habitando ese lugar que está dominado por el deseo de recibir. Entonces, ese deseo de recibir que tiene ahí toda esa preponderancia va a estar una y otra vez insistiendo en querer recibir para sí. En todo lo que uno se focalice también y esté identificándose con ese cuento. Todo tiene que ver con la atención y con la intención. ¿A qué le ponemos atención? A esas partes que tienen que ver con lo físico, lo emocional terrenal, lo mental terrenal, con aspectos que no son nuestra verdadera persona,
Si uno se focaliza en eso y tiene intenciones hacia complacer lo que esas partes nos están demandando, vamos a movernos hacia el lado equivocado. Es bueno estar en la conciencia que nuestra verdadera persona en realidad vive allá adentro, pero que no tiene que ver con la estructura en sí. Dice entonces que no tienes cuerpo o alma, nefesh o espíritu, ruach o alma, neyamá, que no fue creada por o a través de 22 letras de la Torá. Y como es conocido por aquellos que tratan con ellas en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación y similares. Estas 22 letras de la Torá no forman parte de ninguno de los siguientes cuatro aspectos: del cuerpo, guf, de nuestro parsuf, de nuestra alma nefesh, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu ruach y de nuestra alma neshama. Estas letras están allí para dar forma, para crear toda la estructura donde se van a ubicar los tres niveles del alma, donde va a existir Seirampin y Nupá, en los niveles por debajo del mundo de Atzilut, en esos sitios donde existen carencias, inclinaciones hacia ese deseo de recibir, y también posibilidades de retorno al Creador, cuando uno realiza ya el man respecto a cada una de estas letras. El cuerpo del Parsuf implica el mismo ya en el estado completo, en Atzilut. Es parte de nuestro objetivo para llegar allí, que son en los mundos de Biyá, de Yetzirah y Asiá, desde donde nos encontramos sumergidos en el mundo material. Este cuerpo, este son, tiene que ascender hasta Atzilut, que los pies del hombre corregido se ubiquen en lo que es el Parsá actual, en lo que es esa división entre lo que es Feret, entre esa cintura. En ese lugar se van a ubicar los pies del mundo futuro, cuando uno haya ya transitado todas las carencias actuales, las haya superado a cada una de esos dominios de ese deseo de recibir egoísta hayan sido corregidos y permanezcamos entonces vacíos por completo de ese dominio. El deseo en sí no deja de existir, pero sí, a pesar de que sigue estando allí, ya no tiene el control, ya la fuerza de voluntad es tan fuerte en ese ser que siempre se mueve hacia el lado correcto. Estas letras, salvo Aleph y Bet, que no tienen aspectos hacia el ego, ellas siempre van a tener dualidades, y eso es estudiado en este camino de las letras, y estos aspectos duales van a estar manifestándose según el libre albedrío de la persona, el cual siempre es respetado. Para convertir este sitio en una estructura santa o en una estructura formada respecto a lo que son los mundos inferiores, dominada por otros dioses en esa persona. Es necesario conocer todas estas letras para saber las estructuras y las fuerzas que hay implícitas en cada una de ellas. Y también es necesario conocer las luces que se ubican allí, las nekudot, los símbolos del canto, todas las eh, formas que acompañan a las letras y que nos dan más referencias y que están en esas palabras para poder completar todo lo que la palabra manifiesta. Podremos entonces, al colocar... Bueno, estábamos hablando, leyendo este comentario respecto a las letras que se estaban comentando aquí, cómo ellas forman toda esta estructura. eh, También están rodeadas por vocales
vocales, por símbolos del canto, por manifestaciones de diferentes luces. Estas luces son representadas a nivel de lo que está escrito por esas vocales, esos símbolos del canto, esas coronas. eh, y en todas ellas, salvo en Aleph y Bet, existe también la posibilidad de ir hacia un lado o hacia el otro, porque hay fuerzas que pueden, según el libre albedrío de la persona, moverse hacia el creador o hacia él. Y se nos conectaremos a lo superior, pero si no está esa intención y si hay trazas o rastros de ellas respecto al deseo de recibir, vamos a estar fortaleciendo el mismo y nuestra muerte estará más cerca. Dice, cada aspecto, esa palabra aspecto está puesta eh, de forma abreviada y al escribirla en forma abreviada podemos ver cómo se está mostrando la palabra vida también allí, por eso ponemos vida en lo que es esa forma, cuando lo expresa en forma abreviada ponemos las dos cosas porque también existe esa palabra escrita. Cada aspecto o esa vida destinada en cada uno de los cuatro es mencionado, hay en él 22 letras en ellos mismos. Y aquí hay 4 de ellas. Estos aspectos con este vestido son vestidos. Dice, tanto en el cuerpo del Parsuf como en los 3 niveles del alma, existen estas 22 letras. Podremos, por medio de ellas, conectar con todos estos aspectos en cada uno de estos sitios. Existen 22 letras en el cuerpo de Atzilut, 22 letras en Nefesh, 22 letras en Ruach y 22 letras en Neshama. Por un lado existe Asmutó, él mismo, o sea, su esencia, que es algo de lo cual no podemos hablar porque es imposible de conocer. Luego, desde esa esencia, emana Ein Sof, ese dar infinito que ahí sí ya existe cierta percepción de esa cualidad del Creador. Y toda nuestra intención es intentar ser cada vez más un reflejo de esa luz. Para eso que trabajamos en corregirnos a nosotros mismos ese dominio del deseo de recibir o de esa estructura en la cual habitamos sobre nosotros. Y existen las almas del ser humano, esos diferentes niveles de distintas sutilezas de esa capacidad de ponerse ya más cercano a este creador. Las almas serán capaces de recibir la luz que hayan corregido, y sólo ella por afinidad de cualidades. En caso contrario, esta luz será invisible para ella. Sólo la atravesará y se instalará en el deseo de recibir de la persona, alimentando a la tripa. Además de esto, existen los mundos, 4 niveles de mundos, que también aportan a las almas. Estas almas entonces pueden recibir desde Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiá, según la intención de la persona. Mientras las almas no alcancen afinidad con la luz superior, ellas recibirán desde los mundos. Estas luces superiores están por encima de estos 4 mundos. Ellas están en Rosh, en la cabeza, por encima del Tabur, donde se encuentran todas las manifestaciones del Creador mismo, donde existen los Parsuf de Galgalta, Ain Bet, Sames Gimel, Men Hei
y Gom. Existe luego una división donde por encima van a estar las luces y por debajo ya van a estar los mundos. Existe la luz superior que deseamos alcanzar y que logramos alcanzar en cada Galut, y existe el deseo, la intención de hacerlo. La luz es característica del Creador mismo. El deseo de alcanzar, ese deseo tiene que ver con la creación, con el ser humano, con esas almas, que cuando logran solo ser guiadas por Hashem, consiguen su objetivo, el cual está inmerso, está escondido en lo superior de cada una de ellas. Está en lo más profundo de ellas, ese deseo ahí latente, que es la sefirá de Keter de cada uno de los niveles de los diferentes pasos. La luz de Keter es Yehidá. Estamos hablando que Ihud, que es de donde deriva la luz de Yehidá, es unidad, porque este Keter tiene que ver con ser siempre uno con él y uno con todo lo que existe. Es una unidad completa con todo lo que existe, sin nada de deseo contrario respecto a nada que no sea vivir en esa unidad. Ellas no tienen nada de deseo recibir para sí mismas. Esa es la cualidad de Keter. Y es independiente de su nivel. Todas son como uno. Es como que es una gran luz. Todas están conectadas automáticamente. Por eso se menciona que la luz es singular. La luz no tiene variación. En donde sea que esté, siempre es una. Lo que, lo que uno lo ve como diferente es una percepción de la creación, que al no estar corregida nota diferencias. Pero desde el punto de vista de la luz, siempre se está desde ese lado de ese dar infinito. Todo está conectado en forma automática, pero a la vez esa percepción de la persona hace que esté en un mundo u otro y entonces alcance en su percepción el nivel de Keter de ese sitio. El deseo de recibir cero, pero en el nivel del mundo en el cual esté. Solo esto es posible en Galut, el lograr llegar a este sitio. No es algo que uno pueda permanecer allí durante estos 6.000 años del proceso de corrección. Es algo instantáneo, es algo que llega como un flash, y al hacerlo se trasciende un pequeño paso de este proceso. En la Sefirot ya se habla de correcciones. Ellas no son luz, sino que son aspectos a corregir para recibir la luz superior en las almas. La luz nunca tiene cambios. Todas las diferentes percepciones de la Sefirot son del propio ser humano. Tienen que ver entonces con ese proceso de conexión personal. Las Sefirot son del propio ser humano. Dice, los aspectos de Jinot, vida, son los discernimientos, los planteamientos de la fuerza de voluntad de este ser, para moverse hacia un lado y hacia otro. Y allí, en la medida que existe de Bekut, ese deseo de solo servirlo a él y de no guiarse por otros dioses, esa adhesión al Creador, ese deseo de estar unido a él, en la Sefirot van a brillar las luces del Creador, porque uno está con esa intención. Y las misas serán reflejadas, las mismas, perdón, acá tengo mal escrito, las mismas serán reflejadas en nuestra estructura de almas y en el cuerpo del Parsu. Esto solo es posible con fe, con devoción de ponernos en sus manos e ir por encima de nuestra comprensión.
siempre es necesario para poder llegar a esta corrección, como todo lo que está en la cabeza del creador es totalmente incomprensible, ponerse en manos de su superior es siempre la última parte de este proceso. La mente humana es parte de la estructura física del deseo de recibir. En la medida que no exista fe y devoción, con fe por encima de la comprensión, es imposible avanzar en nuestro proceso de corrección. Sin la intención pura y lishma, sin la intención pura y lishma de oponernos a nuestra naturaleza de recibir para nosotros mismos, es imposible de lograr. Lishma, recordemos que el motivo por el cual uno hace este trabajo es para agradarlo a él, para servirlo a él, no por nada que tenga que ver con nosotros, ni nuestro entorno, ni nada que no incluya a la totalidad y al creador en sí. Si existe otra intención, entonces al mismo tiempo, si hay mezclas, si se sirve al mismo tiempo a otros dioses, va a estar en una contaminación de aspectos de estos discernimientos y las luces alcanzadas también van a reforzar cierto aspecto de la clipá, en lugar de debilitar al deseo de recibir o a lo que es el dominio del deseo de recibir sobre nosotros, porque eso es lo que se debilita, no el deseo de recibir en sí, que tiene que seguir existiendo, pero para recibir su luz, sino el que este dominio del deseo de recibir para nosotros mismos se vaya debilitando. Todo el trabajo espiritual está basado en una cabana correcta, en una intención para lograr este Ijud, para ser uno con él. Es estos sitios que solo desean recibir en estos 4 niveles mencionados para que reciban allí su luz y no fuerzas extrañas. Siguiente párrafo dice, en estos, uno respecto al otro, y entonces más adelante, en el aspecto, vida, la piel del cuerpo cubre todo, y la costa, es decir, el límite respecto al mar de todo, así como el firmamento, se límite respecto a las aguas de la costa, del límite del mar en todo. Cada aspecto viste al anterior. Lo más bajo es el cuerpo. Luego, si uno ve ese orden que existe en los diferentes niveles del alma, luego de ese cuerpo más físico está Nefesh, luego Ruach, por último Neshama. Dentro de estos 3 niveles que son perceptibles, que pueden llegar a ser percibidos por el ser humano. Por encima de estos 3 niveles que pueden percibirse en esa mente terrenal, hay 2 niveles que solo se puede llegar a ellos cuando uno va más allá de esa comprensión terrenal, y entonces lo que se habla es que en Galut existen ciertas conexiones y ciertos flashes que uno va a lograr eh, tener el sabor de lo que se trata a través de los resultados, por decirlo de alguna forma, que son Hayá, esa luz de vida que pertenece a Jochma, y Yehida, la luz de unidad, que es la luz integral. Y por encima de estos 4 niveles tenemos la piel del ser humano. Esa piel cubre toda la estructura. Por debajo de eso está lo físico, por más interno están esos diferentes niveles del alma. Pero por fuera, y ya en una interacción con lo externo directamente, está esa piel. Cubre toda la estructura y refleja fuera estas fuerzas, esas manifestaciones internas. Todo eso que existe dentro
en lo físico, en el cuerpo y en el alma en sí, se manifiesta a través de esta piel y de estos lugares ya que se pueden ver desde el exterior. Hoy hablábamos de la frente, pero también en otras partes del cuerpo y a través de esta piel. Y así conocernos a nosotros mismos y entonces poder optar por ese Dios correcto en cada aspecto que no se haya hecho. Luego hay una palabra, haifa, que no encontramos traducción. En principio no se encontró una traducción, entonces lo que vimos es que dentro de ella está la palabra kos. Cuando uno quita esta última letra, la última hei, es esa palabra kos. En la Torá se traduce como costa o como litoral, como orilla, ribera. Siempre rige al mar. Es un límite respecto al mar. Eso está implícito en esta palabra, o está en la raíz de esta palabra. Es el límite desde el cual siempre intentamos contemplar el agua de la Torá, la luz de Hasadim allí manifestada para ayudarnos en todo nuestro proceso. Pues todas estas fuerzas que son invisibles, allí como que rebotan y algo generan en esa costa, en este caso, en esa piel del ser humano, para poder conocer esas fuerzas. Recordemos la aparición de la palabra firmamento en Bereshit 1:6. Nuevamente algo que divide aspectos superiores de aspectos inferiores y que tiene eh, eh, esa, esa manifestación que pueda expresarse en ese lugar. En Bereshit 1:6, en la división de aguas superiores e inferiores, que es el lugar del Parsá. Sabemos que ese lugar al que refiere el firmamento es esa parte media, bueno, en realidad es 1/3 y 2/3 de lo que es la Sefirá de Tiferet. En ese sitio donde se van a posicionar luego los pies del ser humano, luego los 6.000 años de corrección, cuando la persona ya esté de pie por sí misma en el mundo de acción. Acá recordamos el texto literal de Bereshit 1:6, dice, y Dios dijo que haya una expansión en medio de las aguas y que haya una separación, un firmamento entre agua y agua. Ese firmamento entre esa separación entre las aguas superiores, las aguas de Hagat, estamos hablando de todo Seirampin, y hay 3 sefirot por encima, y hay 3 sefirot por debajo, o 4 si también tomamos en cuenta a Malkut. Hagat, las fuerzas que están ya más cercanas, influenciadas respecto al deseo de dar, por encima de la cintura. En realidad la sefirá está en Tiferet mismo, dividida, pero toma Gesed, Geburah y Tiferet como las superiores, y por debajo de la misma están Nehin, Netzach, Hod y Esod, y también Malhut, y ahí ya hay una fuerte influencia respecto a lo que es el deseo de recibir para nosotros mismos, y que cuando uno se deja llevar por estas fuerzas va a servir a otros dioses. Lo que está sobre el firmamento, sobre ese lugar que está más cercano al Creador, dice, como es mencionado, y va a dar algunas referencias allí, en el verso, y desde el Hasek, etc. Y la obra. Y aquí cada alma Neyamá tiene su caparazón, su cáscara, clipá, que lleva en ella, es suya. Comentarios, existen muchas referencias en el Zohar respecto al Hasé, al pecho, esta zona por encima de nuestra cintura a la cual debemos dirigirnos para contemplar al Creador. Acá hay una frase que puede traducirse como, y esta obra de teatro, que el Creador
que ha creado nuestro creador y en la cual todos cumplimos nuestro rol para llevarla adelante. Y este, desde el Jacet, porque es esos sitios que están cercanos a lo que es el deseo de dar, porque lograr nuestro objetivo es posicionarnos allí en ese mundo futuro. Et, hay una palabra et que es una referencia a un objeto directo que es una alef y una tab, y lo que viene a continuación es importante respecto a, eh, respecto a la escritura en el texto del sí. Cada uno de los niveles, en cada uno de los niveles existe el deseo de recibir que ha dejado su huella. Existe entonces la clipa, esta cáscara que nubla nuestra visión, y habrá que trabajar en nosotros mismos para adelgazar su grosor. Y aquí hay una letra B con letras grandes, y eso quiero mostrarlo porque está abajo en el párrafo. Este texto tiene dos numeraciones. Por un lado, esta es la página 5, que tiene una G ahí arriba, pero también dice la letra B abajo, y por eso la puse allí esa letra B. Ahí terminamos lo que es la página entonces. Vamos a